El tema de esta presentación es sistemas certificables y su auditoría. Veamos los contenidos principales. Nos vamos a dedicar a ver qué son sistemas de gestión, qué son auditorías en su concepto y en su funcionalidad. Y vamos a ver certificación auditoría como una herramienta de mejora, porque ahí realmente está donde nos vemos el plus de tener un sistema certificable. Y por último, vamos a hablar un poco sobre la GFSI y el Global Gap, que son temas de actualidad relacionadas con las certificaciones privadas. Muy bien, ahora entrando en materia, tenemos en este esquema general de un sistema de gestión, tenemos comenzando por el lado izquierdo la alta dirección. La alta dirección lleva un papel importante en el sentido de que tiene que permanecer todo el tiempo pendiente de lo que está ocurriendo y el sistema debe alimentar a la alta dirección de suficiente información para que ella pueda realizar la función no solamente de proveer recursos, sino también coordinar todo lo que signifique una oportunidad de mejora. La alta dirección, en primer lugar, ejerce una función planificadora al inicio, pero también debe coordinar todas las acciones que se refieran dentro de su política y dentro de sus objetivos para que los sistemas de apoyo mantengan funcional todo el esquema general. El sistema de gestión se caracteriza precisamente por tener al inicio o al frente de su sistematización una política de la cual puedan derivarse objetivos concretos, objetivos medibles, alcanzables, que a lo largo de la gestión sean evaluados, mejorados y aplicando todas las acciones correctivas que requieran. Tenemos, para el caso de los sistemas de gestión que se refieren a la inocuidad de alimentos, tenemos como elemento indispensable la higiene y condiciones básicas que normalmente decíamos que son un requisito legal, que llamamos nosotros buenas prácticas. Luego tenemos medidas dirigidas a peligros específicos identificados, y para eso teníamos todo el sistema HACCP que nos identifica esos peligros y nos establece o nos ayuda a establecer las medidas de control necesarias, desde un programa prerequisito hasta un punto crítico de control. Esto debe llevar a una gestión de mejora, y esta gestión de mejora a su vez se retroalimenta hacia la alta dirección para que existan todas las condiciones y se cierre el ciclo. Veamos cómo se entiende el concepto de auditoría dentro de estos sistemas de gestión. Decimos por una definición de libro que una auditoría es un proceso sistemático, independiente y documentado que tiene el fin de obtener evidencias y evaluarlas de manera objetiva, con el fin de determinar la extensión en que se cumplan los criterios de la auditoría. Veamos cuáles son los elementos de este concepto y a medida que lo vayamos esclareciendo vamos a ir entendiendo cuál es el apoyo que tiene la auditoría para lograr un sistema que realmente cumpla con mejorarse continuamente. La auditoría debe verse como una importante herramienta de verificación dentro del ciclo de mejora. Eso es un detalle importante, porque el ciclo de mejora es una idea que se repite en todos los sistemas que nosotros querramos mejorar. Veamos primeramente cómo actúa la auditoría. Tenemos una evidencia que la vamos a comparar contra un criterio. Ese criterio suele ser la normativa.
Esa comparación, al establecerla, genera lo que nosotros llamamos un hallazgo. Un hallazgo no necesariamente es algo negativo, puede ser una fortaleza, pero normalmente lo que queremos es mejorar. Luego nos vamos a dar un peculiar interés en aquellos hallazgos y diferenciarlos si hay una conformidad o una no conformidad. Es fácil comprender que la no conformidad es la que nos lleva a establecer si podemos mejorar el sistema o no. Veamos cuáles son las ventajas de que una empresa, una organización se certifique. En realidad, lo que logra la empresa es un nivel de reconocimiento que normalmente es de carácter internacional. Y eso suele ser de peso, porque la mayoría de los sistemas de gestión de alto nivel tienen en cuenta muchísimas otras normativas de menor alcance que quedan comprendidas dentro de ellos y a su vez responden a iniciativas o a requisitos que se tienen a nivel de exigencias gubernamentales o requisitos de los clientes. Existe un importante compromiso de mejora y eso, de establecer ese compromiso, es una enorme ventaja, porque el apoyo que da una entidad auditora es que existe una preocupación externa por colaborar con la mejora y eso se llama auditoría. Hoy en día gobiernos y entidades internacionales valoran las certificaciones para reconocer el nivel de cumplimiento y gestión de las empresas. Originalmente las certificaciones privadas estaban más dirigidas a que los clientes sintieran una garantía por tener un aseguramiento externo de la calidad o de la inocuidad de diferentes aspectos sobre su proveedor. Pero con el tiempo estas exigencias se han ido encontrando con las exigencias oficiales y ante también alguna reducción de los aparatos estatales de algunos compradores importantes, se ha visto necesario reconocer que las auditorías privadas cumplen o hacen cumplir normativas que cumplen o que cubren, mejor dicho, parcial o totalmente los sistemas de requerimientos gubernamentales. Tal es el caso concreto de la Administración de Alimentos y Fármacos de los Estados Unidos, que en los últimos años sufrió una reducción considerable en cuanto a su personal y se vio la necesidad de, en su última ley de modernización de la inocuidad de alimentos, de incluir la posibilidad de acreditar a terceros, es decir, de reconocer una entidad privada para que le ayude a verificar el cumplimiento de sus propios lineamientos. Antes de continuar, es importante que conozcamos qué significa el ciclo de mejora de Deming. El ciclo de mejora de Deming no es un elemento que lo volvemos a encontrar en todos los sistemas de gestión y en realidad es aplicable a toda actividad, no necesariamente la de un sistema de gestión. El ciclo de Deming en realidad es tan viejo como la misma humanidad y podemos verlo en cualquier acción que llevemos a cabo. Vamos a verlo con un ejemplo de la vida diaria y cómo se traduce dentro de lo que es una actividad industrial, una actividad productiva que tenga relación con nuestro tema de inocuidad. El ciclo de mejora de Deming tiene 4 elementos que inician en el cuadrante izquierdo superior donde dice planificar. Toda actividad debería de ser planificada. Es decir,
que tengamos una idea previa de lo que va a ocurrir. Tenemos una concepción previa de lo que se va a llevar a cabo, de los efectos que puede haber, de factores que nos ayudan a ejecutar o algunos factores adversos como los riesgos. Luego, esa planificación se lleva a cabo y tenemos el elemento de hacer lo que dijimos que se iba a hacer. Una vez ejecutada la acción, tenemos normalmente la oportunidad de verificar. Verificar en primer lugar si estamos haciendo lo que el plan decía. Y también podemos verificar en el sentido de validar si aquella acción que tomamos, aquella actividad que hicimos, en realidad suple las necesidades, en realidad fue efectiva. Una vez verificado, podemos encontrar que cumple con las expectativas de la planificación o que existen huecos que llenar. Este último caso es el que desencadena la parte de actuar. Actuar significa ejercer un cambio para que la próxima ejecución, o mejor dicho, la próxima planificación, tenga en cuenta aquellos elementos que nos lleven a la mejora. Y luego tenemos cerrado el ciclo, porque en la siguiente planificación, al tener en cuenta esos aspectos, hacemos algo mejor y podemos ir verificando que en efecto hemos alcanzado la mejora y tenemos nuevas expectativas de mejora. Esto se vuelve una especie de espiral. Y como les decía, lo pueden ustedes ver en cualquier aspecto de la vida diaria. Por ejemplo, el simple hecho de escribir una carta o de afeitarse por la mañana, que requiere que planifiquemos lo que vamos a hacer, ejecutemos y a la vez vayamos revisando qué tal está la redacción de la carta, qué tal está la afeitada o el maquillaje. Y luego, dependiendo de los resultados de la verificación, ejercer una acción correctiva. Entonces, toda actividad humana normalmente lleva esos pasos, aunque no estamos pensando en llevar un ciclo de mejora de Deming. Ahora, si trasladamos esto a los sistemas de aseguramiento o de gestión, vamos a ver que hay muchísimos elementos importantes que ahí se plasman. Y eso fue exactamente lo que vio Edward Deming en la idea de Shewhart. Walter Shewhart y Edward Deming son, digamos, los padres de esa parte de la calidad, y a través de ese ciclo de mejora están presentes en muchísimos sistemas. En esta otra línea de tiempo tenemos un poquito de historia, porque también tenemos que saber de dónde vienen estos sistemas y cómo están relacionados con lo que actualmente se está exigiendo o lo que actualmente se estila para la mejora de los sistemas, ya sea de calidad o de gestión de la inocuidad. Podemos ver ahí que las bases higiénicas de la producción se sentaron prácticamente a principios del siglo pasado, donde comenzaron a verse las ideas sobre las bases higiénicas de las buenas prácticas de manufactura. Tenemos ahí una fecha clave, 1906, muy relacionado con un libro histórico que anda por ahí, que relaciona, digamos, los horrores de la inmigración a Estados Unidos, cuando hubo algunas acciones que se tomaron para establecer las primeras bases que fueran a vigilar realmente los procesos higiénicos dentro de la producción de alimentos. Y sin entrar en muchos detalles, porque tenemos otro curso sobre auditoría netamente, sin entrar en muchos detalles y sin mencionar, digamos, casos concretos,
vemos que de ese momento hasta el 1938, aproximadamente en esa fecha se desarrolló, en esas décadas, los sistemas que ahora sientan las bases para las buenas prácticas. El Codex Alimentarius viene apareciendo ya en la segunda mitad del siglo y coincide también en los tardíos 60 con la aparición a raíz de los vuelos espaciales del sistema HACCP. Y esto tiene repercusiones muy grandes en los actuales sistemas de inocuidad, sobre todo en la parte que se refiere al análisis de peligros, que se viene repitiendo hasta que se desarrolló el análisis de riesgos y lleva una conceptualización totalmente coherente hasta la actualidad. Pueden ver ustedes que casi todas las flechas terminan en el lado derecho, significa que de alguna u otra manera han llegado hasta emerger dentro del presente siglo, dentro de sistemas modernos. Tenemos la aparición de la ISO 9000, tenemos la aparición de las buenas prácticas agrícolas, o el GAP, el GAP, que son las bases higiénicas para la producción primaria. Tenemos la ISO 22000 como un pilar muy importante ante la dificultad o la imposibilidad de certificar los sistemas HACCP. Nace la ISO 22000. Posteriormente, la ISO 22000 sirve de base para otros sistemas, llámese FSC 22000, y hay muchos otros. Tenemos al final la aparición de ciertas normas británicas conocidas como PAS o PAS, PAS 220, PAS 222, PAS 223, que luego fueron incorporándose al sistema ISO, como las famosas ISO TS 22002, ya sea _1, _3, y luego el elemento del HARP-C, paralelo a las leyes modernas o leyes de la modernización de la inocuidad de alimentos en Estados Unidos. Ese resumen de la línea de tiempo nos hace ver que sobre lo que nosotros necesitamos para establecer un sistema de inocuidad, que básicamente es el Codex Alimentarius, las normas privadas, las normas reconocidas posteriormente por los sistemas privados, tienen un origen dentro del siglo pasado y han venido a dar todos los fundamentos que ahora conocemos como los sistemas importantes en la gestión de inocuidad. Aquí mencionamos un sistema importante que es el Global Gap. El Global Gap está en la página anterior y es un desarrollo importante que resultó después del EUREP Gap, que a su vez resultó de la idea de unir los proveedores de supermercados en Europa. Había duda, había incertidumbre sobre la calidad y la inocuidad de los productos que venían del campo y la necesidad de establecer reglas higiénicas para empezar a admitir estos productos a las salas de los supermercados. Y con esa idea básica surgió el EUREP Gap y posteriormente ahora el Global Gap. Como pueden ver, es un sistema relativamente complejo, tiene en cuenta características del sitio donde se lleva a cabo la producción primaria, tienen muy en cuenta las instalaciones de las unidades de producción, los procesos en sí, relaciona, como dijimos anteriormente, la función de la alta dirección con los trabajadores y los contratistas. Toma en cuenta precisamente los contratistas como un elemento de producción que debe ser controlado por la organización y dirige estos esfuerzos a través de los recursos proveídos y los sistemas de producción hacia el producto final y también la parte ambiental en los desechos y la contaminación.
A su vez, tiene una relación estrecha con la seguridad y la salud del personal, lo cual saben ustedes que está estrechamente relacionado con la higiene, y si hablamos de higiene de las personas, hablamos de la higiene del proceso y por lo tanto del elemento inexorable con la inocuidad del alimento. Todo eso relacionado con la parte del medio ambiente, el cuidado de la seguridad física del lugar a través del control de visitantes, los accesos y el control de intrusos, nos da un enfoque muy moderno, mucho más allá de los simples conceptos higiénicos de la inocuidad, de las buenas prácticas agrícolas tradicionales, dándonos una visión bastante amplia, ¿verdad?, que tiene en cuenta aspectos de seguridad e higiene personal, como también elementos ambientales, conjugados dentro de un sistema de inocuidad de la producción primaria. Tenemos que mencionar aquí la GFSI. La GFSI es conocida como la Global Food Safety Initiative, o en español Iniciativa Global de Inocuidad de Alimentos, que viene de la unión de muchos consorcios grandes en el área de la producción de alimentos, y se ha dado el lugar de seleccionar sistemas de gestión que llenan las expectativas más altas. Dicho de otra forma, se dedica a hacer un benchmarking y establecer cuáles son los sistemas de gestión que realmente están llenando las expectativas más altas y que son, digamos, los sistemas más ágiles para adaptarse a las necesidades actuales y que tengan también las proyecciones adecuadas hacia la dirección en que se mueve la inocuidad actualmente. Tenemos nombres ahí conocidos como Primus Lab, como IFS, tenemos la Global Agricultural Alliance, tenemos el Global Gap que acabamos de mencionar, la GRMS, la FSC 22000, que ha tenido un gran auge precisamente porque está enmarcada en los sistemas ISO. Tenemos el Canada Gap, la SQF, el IFS y los sistemas BRC, ya conocidos por ustedes por su relación con sus orígenes en Inglaterra, se están agregando todo el tiempo nuevos sistemas, se están reconociendo y se están adaptando a las necesidades actuales. Tenemos que tener en cuenta, echar una mirada a qué hace, qué pide la GFSI, porque son ellos los que en este momento están llevando la batuta para decir cuáles son los sistemas que realmente van a ser más importantes para considerarnos dentro de proveedores confiables. Hablemos un poco de la normativa FSSC 22000, que como les acabo de decir, es una normativa que ha tenido éxito porque se basa en los sistemas ISO que ya tenían su desarrollo previo. Y es ahora una normativa de inocuidad aprobada por la GFSI. Como toda normativa de inocuidad de alimentos, tiene una base común sobre las buenas prácticas. Es decir, las buenas prácticas de manufactura es una condición base de obligación legal. Si estuviéramos en un rubro de producción primaria, estaríamos hablando de las buenas prácticas de la producción primaria. Sobre eso se construye de inmediato un sistema de aseguramiento de la inocuidad por HACCP, o sea, por HACCP, análisis de peligros y puntos críticos de control. Más allá de eso, una vez consolidado el sistema HACCP, podemos construir, podemos armar un sistema de gestión de inocuidad de alimentos sobre la normativa ISO 22000. Pero ahora viene algo más. Resulta que la ISO 22000 actualmente, mientras estamos hablando, se está revisando y lo más probable es que salga
todavía este año, con 2018, una ISO 22000 de este año, es decir, la versión 2018. Pero ya con otras perspectivas sobre un sistema de alto nivel, en contraposición a la ISO 22000 original, que era del 2005. ¿Qué hizo, digamos, el siguiente paso? ¿Qué marcó la diferencia? La FSSC 22000 integró la ISO 22000 con normas auxiliares de buenas prácticas que incluyeran todos los programas prerequisitos necesarios para hacer un sistema integrado. Si nosotros vemos, el HACCP per se es un sistema de aseguramiento de la inocuidad de alimentos. La ISO 22000 nos permite hacer de ese sistema un sistema de gestión. Pero para complementarlo y llegar a un sistema que pueda ser reconocido internacionalmente para distintos rubros, necesitamos tener normas auxiliares que nos ayuden a formar los programas prerequisitos adecuados, los programas prerequisitos para cada uno de las actividades de la producción de alimentos. Llámese industria de alimentos, llámese producción primaria, llámese venta al detalle, llámese producción de material de empaque. Entonces, para cada uno de ellos existe una ISO TS 22002-1 para la producción primaria, 3 para material de empaque, etc. Es decir, que existe una ISO TS, TS significa especificación técnica, existe una especificación técnica para cada uno de los rubros. Una vez hecha esa complementación, tenemos una normativa mucho más fortalecida, mucho más adecuada y adaptada a las circunstancias que estamos queriendo certificar. O sea que la ISO-TS es una normativa de buenas prácticas y programas prerequisitos para las necesidades específicas. En eso consiste la superioridad de una norma como la FSSC 22000 sobre una norma, digamos, que es menos completa. ¿Qué hemos aprendido? En primer lugar, hemos visto qué son sistemas de aseguramiento, qué son sistemas de gestión de la inocuidad de alimentos, cuáles son las bases para establecer y llegar a auditar y por lo tanto mejorar estos sistemas, qué son sistemas certificables internacionalmente, lo que hemos dado por llamar normas privadas, y qué función tienen, qué función pueden tener para la mejora de las organizaciones, qué son auditorías y cómo ayudan a la mejora, y finalmente, qué es el sistema Global Gap, que tiene mucho interés para nosotros por su amplia relación con la producción primaria. Finalmente, pues les agradezco de nuevo su atención a esta parte del curso y les deseo que les sea de mucha utilidad.